Hola, hola, ¿cómo están? Excelente tarde-noche tengan todos ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Perfectamente, mi estimado. Un gusto, mi estimado Hugo. ¿Cómo están? Excelente tarde tengan todos ustedes. El día de hoy para nosotros es todo un honor y un privilegio poder contar con la compañía de un expositor con tan amplia trayectoria como lo que es el contador público y pasante en Derecho, el licenciado Hugo Cejo, en donde el día de hoy él muy amablemente nos apoyará a resolvernos nuestras dudas en cuanto a lo que es los impugnaciones en cuanto a las multas, ¿sale? Este tema de multas que nosotros, la verdad, a veces como contadores es un tema un poquito complicado, porque muchas veces no tenemos las bases como tal de derecho para apegarnos a los términos legales y cómo vamos a poder hacer este tipo de medios de defensa ante una autoridad fiscalizadora que recordemos, no solamente existe el SAT como una entidad o como para que pueda existir esta fiscalización como tal. Para esto y más, pues nuestro estimado amigo y colega Hugo Cejo nos va a poder acompañar en todo este tema. Mi estimado Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noche. Muy buenas noches, muy bien, mi estimado Cristian, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos listos para abordar este fascinante tema, ¿no? Perfectísimo, mi estimado, pues los dejo en tus manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar con este tema. Voy a abordar de diferente temática, por ejemplo, invitaciones del SAT, que está ahorita muy en día, también algo de revisiones de gabinete, algo de visitas domiciliarias, y luego vamos a ir a ver algunos conceptos de cómo podemos atacar las multas y cómo siguen viciados estos documentos, estas notificaciones y algunas recomendaciones que vamos a hacer. A grandes rasgos, esa es la temática del tema de hoy. Y empezaremos con algo sencillo hasta cierto punto, muy usado en invitaciones del SAT, sobre todo cuando nos llegan un acto administrativo, ¿no? La pregunta es, ya me nos está notificando en el buzón tributario un acto administrativo, ¿qué procede? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer como contadores? ¿Y lo abrimos o no lo abrimos? Aquí lo que se sugiere es que no abramos el buzón tributario de momento, sino que vayamos a revisar nuestra opinión de cumplimiento, al menos en ese punto, revisar que no tengamos ningún pecado, ninguna omisión, ninguna declaración o algo por el estilo. Si perfectamente tenemos en un primer supuesto, debemos el mes de febrero del 2023, bueno, lo presentamos como debe ser y listo, ¿no? Y dejamos pasar los 3 días hasta que se notifique por sí solo el acto administrativo. Si en dado caso, ya que ahora sí procedemos a abrir y nos damos cuenta en primera instancia que se refieren al mes de febrero, pues no hay ningún problema. Ahí ya no pasa nada, simplemente ya cumplimos antes de que la autoridad se diera cuenta en base al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, ¿qué pasa si no se refiere al mes de febrero del 2023, sino que es una invitación por revisión profunda? Entonces, obviamente, abrimos el buzón, lo firmamos con nuestra firma electrónica y procedemos a revisar. Allí, ¿qué procede? Bueno, hay que dar lectura, hay que juntarnos
con el representante legal, con el abogado y el contador, para ver qué es lo que exige la autoridad. Esto es una invitación, nada más. De entrada, estamos en el libre albedrío de contestar o no, porque al final de cuentas, al no ser un requerimiento, no es algo imperativo, es una invitación por sí sola y no tengo la obligación de contestarlo, pero aquí lo importante es que si ya me llegó una cordial invitación de la autoridad, es que el SAT ya detectó algo, ya existe un antecedente. Conservadoramente, nos hemos pronunciado en ese sentido de que hay que atender en todos los casos cualquier tipo de acto administrativo para no dejar, pues, que a futuro, aunque no esté escrito, pero evitemos actos de molestia en lo conducente. Entonces, en ese sentido, van a venir algunas instrucciones a qué uso no voy a mandar. Si estamos hablando de una persona moral, vamos a enviar lo que es el acta constitutiva, la credencial, el IFE del representante legal. Si es en ese caso, ahorita les explico por qué, y el IFE de su abogado o de su contador. Eso es lo que se va a hacer. Entonces ahí por Teams es normalmente lo que les ha funcionado mucho a la autoridad. Yo le llamo mini auditorías porque prácticamente en un plazo de 20 días han hecho un sinfín de recaudaciones en cantidades industriales, ¿no? Entonces, reitero, no es obligatorio contestar, pero reitero, conservadoramente sí hay que hacerlo para atender ese tipo de diligencias, invitaciones, ¿no? Ahora, la pregunta obligada, ¿no? Ya sé que es una revisión profunda. Hoy estamos a 19 de abril y tengo una semana para enviar la información al SAT y que en 10 días hábiles sea el encuentro cara a cara con la autoridad, obviamente por esta vía electrónica. Y aquí la pregunta obligada, ¿quién es el que debe dar la cara en ese sentido? Hay un primer supuesto, debe estar el representante legal, el contador y el abogado. Segundo supuesto, el representante legal y el contador. Y en el tercer supuesto, bueno, hay hasta 4 más bien, el contador y el abogado. Y hay un cuarto, únicamente el abogado. Aquí podemos hacernos la pregunta, oye, espérame, contador, pero ¿qué no se supone que siempre debe estar el representante legal dentro de este tipo de invitaciones? Sí y no, porque si el abogado tiene un poder especial que se le designa por parte del representante legal, no hay ningún problema. Lo puede representar tranquilamente, ¿no? Es algo que tenemos derecho, ¿no? Por lo general, se está en presencia de el representante legal, el abogado y el contador. Por lo general, así se ha sido, o ese es el manejo que se le ha dado en muchos casos. También nosotros hemos empleado en que únicamente está el abogado y el contador, o bien únicamente el abogado. Pero obviamente tiene que conocer la empresa, tiene que estar, como se dice, empapado, ¿no? Para dar testimonio y sobre todo para responder hasta cierto punto algunas cosas que la autoridad le va a preguntar. Posteriormente, se llega al 10º día hábil, y ya la autoridad pues está presente, están todos presentes más bien, y dentro del curso del cuestionario que va a hacer la autoridad, o de los puntos que va a requerir dentro de las invitaciones, la pregunta es, ¿estoy obligado a contestar? Únicamente escuchar.
y al final de cada cuestionamiento de la autoridad, uno puede decir, vamos a revisar si si procede, pues se paga o se presentan complementarias, y si no, vamos a aclarar únicamente los puntos que se manifiesten dentro del escrito por parte de la autoridad. Nada más, en una revisión profunda nunca hay que dar fe de más, hay que estar muy seguro. Entonces, y por esa vía va a ser en donde nosotros como contadores le enviemos a la autoridad al menos los primeros 10 días hábiles el 50%. Reitero, esto no está regulado en ningún lado, no está señalado, pero es algo discrecional que tiene la autoridad y así se está manejando. Ahora bien, en el caso de tener otros 10 días adicionales, tengo que presentar el requisito de entregar el 50% de información o de los puntos vertidos o escritos que estén en el documento que me va a enviar el SAT en un PDF, ¿no? Entonces, esa es la condicionante, y aparte solicitar la prórroga para los otros siguientes 10 días, en caso de que no termine en los primeros 10 días. Necesite yo una ampliación de 10 días adicionales. Ese es a cómo se maneja la autoridad. Puede ser, ¿qué me va a requerir la autoridad? Puede ser 5 años, pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, puede ser 1 mes, no se sabe. Entonces, pues hay que estar preparados, hay que hacer las compulsas también nosotros, las confrontas de información, y al final veremos unas pequeñas tablas, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo no contesto la revisión? ¿Acaso la autoridad, no sé si a ustedes les ha tocado esas invitaciones profundas, viene en la parte de arriba un folio y en la parte de abajo señala palabras más, palabras menos? En caso de no contestar, la autoridad podrá hacer uso de sus facultades de comprobación en base al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y además puede restringir los sellos. Esto es bastante risible para un servidor. Me causa cierta hilaridad por lo siguiente. Uno, le ponen el folio en la parte de arriba para atemorizar, obviamente, al contribuyente. Recordemos que la autoridad juega con el miedo, ¿no? Esa es una. Y posteriormente, en la parte de abajo, señala que hará uso de sus facultades de comprobación. Eso sí puede ser posible en caso de, dependiendo cómo esté la empresa, quizá haya muchos pecados, muchas omisiones, y es posible, porque también lo hemos visto, que les llegue una auditoría en caso de no contestar esta invitación. Pero lo que todavía me causa más hilaridad es que abajito de ese párrafo señala otro, donde señala expresamente que podrá ser restringido el sello. Yo aquí les preguntaría a la autoridad, a ver, espérame, o sea, para restringirte el sello, ¿está situado esto en el 17H, 17K del Código Fiscal de la Federación? Que en caso de que yo no conteste en una invitación que me haga la autoridad, ¿me va a restringir el sello? ¿Es una de las causales que señala el 17H, 17K? La respuesta es no. Para eso existe un procedimiento para llegar a eso, y además no estamos situados en ningún supuesto de esos numerales. Entonces, reitero, esto lo hace para atemorizar al contribuyente, para meterle miedo, para decir, sabes que si no contestas te mando auditoría, la clásica, ¿no? Y lo manifiesta perfectamente en lo que son en el escrito, ¿no?
Por lo tanto, sería improcedente que la autoridad pueda restringir un sello en caso de que el contribuyente pues no conteste la invitación. ¿Cuál es el papel de esta invitación? Refiriéndome al representante legal, ¿qué es lo que debe hacer él y qué es lo que no debe de hacer? Bueno, en ese sentido, el representante legal se va a identificar y va a expresar en voz propia cómo genera sus ingresos, cómo opera su modelo de negocio, cómo opera su empresa, y dentro de su objeto social él tiene que conocer de lado a lado, es decir, tiene que ampliar la generación del ingreso. Es decir, si él presta servicios financieros, bueno, nos vamos a las empresas, asignamos un staff, hacemos algo personalizado, etcétera, etcétera. Todo el camino hasta para llegar al ingreso y para dar el servicio. Eso es lo que tiene que explayarse abundantemente el representante legal. Ahí mismo le va a decir al funcionario, vamos y estamos de acuerdo, ¿está usted de acuerdo en que se grabe esta invitación? Y el representante legal únicamente tiene que señalar, de expresar, estoy de acuerdo únicamente para los fines de esta invitación. En un caso que nos invitaron a revisar y atender una diligencia de ese tipo, habíamos acordado que iba a decir él únicamente el objeto. Esta empresa tenía, no voy a decir el nombre, tenía varios pecados, entonces ya sabíamos por dónde podía atacar la autoridad. Yo me acuerdo que le comenté a él, nada más el objeto social se identifica y eso es todo. Y cuando le pregunten que es la grabación, únicamente para los fines de la misma y listo. Pues, ¿qué creen? Pues se puso a decir, oiga, ¿cómo le hago? Porque debo 4 meses, y yo lo volteé a ver, le dije, ni cómo expresarle, imagínense, se graba todo, pero prácticamente se puso a decirle, a contar la historia de que él debía una declaración anual, debía 4 meses, que por falta de liquidez. Al final de cuentas, no les hago cuento tan largo. Después de la invitación, aparte que se presentó lo que tenía que hacerse, les llegó auditoría por los meses en que él dijo que tenía ahí las omisiones. Obviamente ya cuando llegó auditoría, pues ya se había pagado lo que tenía que pagarse, pero sí causa un acto de molestia adicional y la autoridad se agarra de cualquier punto, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que a veces están fuera del alcance de uno, pero sí hay que hablar de forma firme con el representante legal y que pues no entre en este tipo de supuestos, porque la autoridad nada más está viendo por dónde caminarle de más, ¿no? Mi estimado, hubo una preguntota, esa situación que tú mencionas de actos de molestia, en cierto sentido, digo, si ya se habían pagado lo que debía, así que los pecados que traía la empresa, no se podían combatir, digo, pensando yo un poquito más allá, conforme a lo que cita primero nuestra Carta Magna en el 1416 constitucional, digo, empezando por ahí, ¿no? Así es correcto. Sí, muchas veces, y estoy de acuerdo, estimado, con lo que dices. Lamentablemente, en la práctica me ha tocado de todo, como cualquiera de nosotros. Es decir, en este caso en particular que les comento, el representante legal, cuando vimos esa situación, yo le dije, bueno, vamos a defendernos, y me dijo no. Entonces ahí prácticamente aunque tú le presentes, mira, aquí están todos los supuestos y los tenemos a favor, él dijo que no quería que pusiéramos ningún medio de defensa, absolutamente nada, ni que acudiéramos a la Prodecon, ni nada. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, pues se pagó lo que tenía que pagarse con antelación y simplemente representó un acto de molestia en que habría que presentarle documentación adicional, pero bueno, al final de cuentas ya no hubo necesidad de otra cosa.
precisamente porque se había ya pagado lo que debía, ¿no? Y justamente los meses que él dijo que debía dentro de la invitación, pero bueno, son cosas que a veces están un poquito fuera de nuestro alcance, ¿no? Y lamentablemente pues entorpecen también nuestro trabajo, ¿no? Porque al final del día, ¿para qué estás pidiendo una asesoría si al final del día vas a agachar la cabeza con la autoridad fiscalizadora y por lo que usted me diga, patrón? Exactamente, así es. Pero eso sí, cobrar muy bien nuestros honorarios. Previo contrato de servicio, ¿no? Eso que ni qué, mi estimado. Ese es un buen tip. Sí, ok. Y bueno, lo que les comentaba también, el representante legal debe ser el objeto de la empresa, sí. Debe ampliarlo totalmente, con una total amplitud y para poder vertir cómo se mueve la empresa, cuál es su modelo de negocio, cómo opera, cómo trabaja, hasta llegar al resultado final. Eso es bien importante que el representante legal, o bien el abogado en su defecto, en caso de que no estuviera él, pueda explayarlo. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué persigue la autoridad? Bueno, sabemos todos que fines extrafiscales le llaman elegantemente, ¿no? E incluso por ahí una tesis de hace varios años, donde es lo que siempre persigue el SAT, pero sabemos que lo hace a través de fiscalización y actos de terrorismo, ¿no? Esta pregunta la dimos con antelación. Aquí, ¿cuál es la naturaleza de la sociedad? Ya saben cómo es el algoritmo del SAT. Por ejemplo, los correos que llegan de retenciones, de pagos provisionales, que prácticamente compulsan el devengo con lo cobrado, lo facturado contra lo cobrado, pues son entes totalmente diferentes. Si una SADCB, en base a las normas de información financiera, desde la transferencia de control, si estamos hablando de una constructora, pues el ingreso no se genera en base a un CFDI. El ingreso se genera en base a las normas de información financiera y la transferencia de ese control. Es decir, cuando el material ya salga de mi almacén. No es cuando el controlante diga, bueno, dame el CFDI y ya se considera el ingreso. Pues no, realmente es en base a las normas de información financiera y obviamente a la autoridad a veces no le gusta en ese sentido, pero pues bueno, desde la miscelánea, desde algunos artículos de la ley, nos señala que podemos optar por las NIF. Entonces, en ese punto, hablando de una SA, ahora, si hablamos de una SC, pues en base a lo cobrado. Me han llegado infinidad de correos donde el robotito del SAT, el algoritmo, pues trata de cruzarlo en lo facturado con lo cobrado. Entonces es importante que tengamos en el radar ese aspecto para que al momento de hacer nuestras aclaraciones o confrontas, espérame, no es la misma naturaleza de la sociedad, entonces fiscalmente es una cosa y en una y otra, ¿no? Entonces, hay que hacérselos notar con firmeza a la autoridad, ¿no? Pero elegantemente, ¿no? Y lo que les comentaba también hace rato, ¿cómo debe actuar el representante legal y el contador ante el SAT? O bien puede estar solo su abogado. Perfectamente. El abogado puede estar solo con un poder notariado. En alguna ocasión nos tocó un caso así. Yo asistí a otro colega y él tenía el poder notariado. Y la autora le dijo, bueno, pero ¿usted quién es? Ah, bueno, yo soy fulano de tal, mi nombre es tal, 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 y aquí tengo mi poder. Se lo envié por correo electrónico conjuntamente con el acta constitutiva y ya ahí lo revisó. Ah, no, sí, perfecto. Le digo, no va a haber ningún problema porque es un derecho que tenemos nosotros. Y muchas veces, pues, no puede estar presente el representante o simplemente como estrategia, ¿no? Para que él, pues, simplemente no, que todo lo que se diga posiblemente pueda ser confrontado también por la contraparte, ¿no?
¿Cuáles son las pruebas que puedo mostrar ante el SAT? Bueno, aquí ya entramos como dicen por acá, en terreno fértil, ¿no? Aquí es muy importante que ya cuando tengamos el documento y vengan, por decir, 10 puntos, 10, donde me enumeren, ¿sabes qué? Dame el papel de trabajo de las retenciones, dame la confronta de los pagos provisionales, aquí me debes, papel de trabajo de las pérdidas fiscales, su integración, desde los 5 años, desde que nació tal pérdida, actualizada y cómo la aplicaste, cómo la amortizaste, etcétera, etcétera. Eso de entrada son las pruebas. Ahora, si en alguno de las incisos o fracciones o nomenclaturas me exige los contratos, bueno, aquí ya entramos en la materialidad, ¿no? Porque aquí en los contratos, primer punto para la fecha cierta, pues deben estar mínimo ratificados. No puedo obtener un contrato sacado del Google de una legislación que es de otro país, porque me ha tocado ver, incluso en revisiones de gabinete o visitas domiciliarias, digo, cambiando un poco de ámbito, que llegamos a revisar la empresa y el contador me entrega, bueno, aquí están los contratos. Y digo, espérame, estos contratos son del Perú, estos son de Guatemala, ¿dónde los sacaste? No, pues es que pues el dueño no quería pagar al abogado y pues tenía que hacerlo yo los contratos. Tú hiciste los contratos. Pues déjame decirte que el único que puede hacer los contratos es el abogado, no el contador. Por lo que se requiere todos los requisitos de forma, de validez, de dolo, de cubrir todos los puntos. No digo que un contador pueda hacerlo, pero como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, en las partes de las cláusulas venía otra legislación de otro país, pues obviamente eso pues no opera, ¿no? Y en una revisión de domiciliaria, pues, o de gabinete, eso no es válido, no tiene validez. Y en base a una jurisprudencia que se lo hace varios años, donde le dan toda la facultad, la amplitud a la autoridad de la materialidad y todo lo que se le ocurra, ¿no? Casi hasta la antirrábica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que mínimo los contratos deben ser o certificados o ratificados para evitar que me los considere como un ingreso omitido, todo lo que esté ahí vertido, ¿no? Ese es el punto, que aunque en el derecho civil hay contratos privados que no requieren que estén ratificados ante notario, pero para fines fiscales sí lo requieren. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. Contador, esto que acaba de decir de los contratos, no puedo hacer un contrato privado netamente, en donde hago una operación con otra persona, pero sin estar ratificado ante el notario. Sí lo puede hacer, y es válido en el derecho civil, pero el problema es que en base a esa jurisprudencia, que es la bandera del SAT, en cualquier revisión, todos los contratos tienen que ser o certificados o ratificados, ¿no? Tiene que tener la fecha cierta, tiene que pasar por un notario forzosamente, aunque usted tiene razón, para fines del derecho civil, pues no se requiere, pero el SAT se basa en esa jurisprudencia para obligar a todos los contribuyentes que se ubiquen en su puesto donde se solicite el contrato y que no tenga ese requisito, simplemente lo desechan y le aplican la presuntiva. Sí, entiendo. Gracias, contador. De nada. Mi estimado Hugo, sí. Solamente un pequeño comentario en esa situación para la fecha cierta. También yo tenía entendido, digo, no lo he hecho en la práctica, te hablo con franqueza, ahora sí que nada más lo tengo como teoría, mi estimado, no me ha tocado los catorrazos por ese lado, pero yo también tenía entendido que en su caso, en el Registro Público de Comercio, se podían inscribir estos contratos a fin de que también pudiéramos comprobar la fecha cierta. Obviamente se hace un pago de derechos para poderlos inscribir
y solamente queda ratificado dentro de este mismo acto la fecha en que celebraron las partes dicho convenio, ¿sale? No es otra cosa más que esto, pero también por esa vía se puede dar la fecha cierta, lo que tengo entendido. Sí se puede dar la fecha cierta, pero tendrías que pelearlo en otra instancia. Y sí lo puedes ganar. Sí lo puedes ganar, pero por mientras la autoridad te lo va a desechar. Digo, yo ya me tocó ver esos casos pues bueno, hoy en día prácticamente es un cambio de cultura, sobre todo con los contratos, porque pues muchísimos contribuyentes no ratifican al menos los contratos. Yo también soy de la misma idea en que los contratos privados no requieren, es más, el mismo Código Civil lo señala, que no se requiere pasarse por un notario, o sea, pero el as de la manga que tiene la autoridad es esa jurisprudencia, ¿no? Donde, donde prácticamente hace y deshace con los contribuyentes, obligándolos a que tengan ese requisito. Pero lo que comenta, reitero, sí es válido para pelearlo y sí es ganable en otra instancia. Ok, mi estimado. Y fíjate que entonces también la parte de los contratos, como comentario, pues también tendríamos que tomarlo en cuenta de que el artículo 28, si mal no recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, en su correlación, si mal no recuerdo, con el 33 del reglamento, pues hace mención a los documentos que integran a la contabilidad. Y curiosamente, entre ellos, pues sí menciona que para estos efectos de la nación, los contratos van a formar parte de la contabilidad. Y si nosotros no los tenemos, pues también por ahí, pues nos pueden ahora sí que torcer, ¿no? Por no decir lo más bonito. Así es correcto. Es correcto. Gracias, mi estimado. Y aquí damos un pequeño giro, ¿no? ¿Cuál es el papel del auditor del SAT en una visita domiciliaria? Y esto lo quiero tocar así a grandes rasgos. También nos ha tocado recientemente esta parte. Porque ya ven que por ahí el 46 o 46A del Código Fiscal de la Federación señala que el auditor ya tiene la facultad, por dentro del mismo código, a evaluar las pruebas o alegatos que el contribuyente le presente. Entonces, ¿qué significa? Que ahora el auditor tiene que ser un gurú, una eminencia, donde conozca todas las normas de información financiera de lado a lado, conozca perfectamente todos los ámbitos de ley y sea una persona súper capacitada, ¿no? Prácticamente él va a tener la función en apariencia de si a él no le parece esa prueba, la deseche, y si la considera competente, le da para adelante. Aquí, en este tenor de ideas, hay un punto muy importante. Hay una jurisprudencia o tesis, no recuerdo bien, creo que está aquí en el material, donde señala que para que tú apliques una norma, tiene que estar precedida desde la fuente, para que ahí se haga como el puente vinculante hacia la ley o hacia el código. ¿Qué quiere decir en palabras menos rebuscadas, no? Aquí en ese sentido, vamos a suponer que aquí mi buen Cristian está recibiendo una visita domiciliaria y él tiene forzosamente sus alegatos. Mira, aquí está, pagamos IVA, pagamos ICR, aquí están las pérdidas fiscales aplicadas aquí, y el autor le dice, no me convences, no procede. Cristian le dice, oye, espérame, es que la ley es así por esto, esto y esto. Y él le va a decir, pues, será el sereno, mi estimado, pero el 46A me da la facultad a mí, que soy la autoridad, que soy el auditor, que ya no soy el recaudador de información. Ahora yo soy la ley. Ahora yo tengo el lápiz para decir esta prueba sí y esta prueba no. La realidad es que este auditor está
tirando el agua fuera de la olla, como se dice por acá, ¿no? Coloquialmente, por lo siguiente. Ciertamente, el 46A señala que el auditor tiene la facultad de la idoneidad de la prueba. Pero para que llegue a ese punto, yo le argumentaría lo siguiente. Yo solicitaría ya en una defensa que este auditor sea integrante de un organismo o instituto de peritaje. Porque si él va a evaluar la prueba, él tiene que tener la expertise para poder evaluar todos los alegatos. Y tiene que tener la sapiencia para también tener esa sagacidad en las normas de información financiera. Y todos los elementos de cuantía que se haga llegar para determinar con hechos, con fundamentos y motivando su acto. Pero él tiene que pertenecer a una asociación de peritaje. Aun cuando en un dado caso pudiera ser cierto, digo hipotéticamente, sabemos que no. ¿Qué otro punto le puedo argumentar? Hay uno más. Y el reglamento interior que ahora sacó y tanto cacaraqueó la autoridad, de ahora creo que fue el 6 de marzo, me parece, 6 u 8 de marzo del presente año. Este reglamento, cuando lo empecé a leer, que son como 200 hojas, iba muy bien como los primeros 3 artículos y luego empezó a bajar de nivel. Porque se trató de cubrir la parte de arriba, pero se descobijó hasta los pies. Es decir, quiso corregir el lado de la competencia sin mencionar las funciones del auditor en el reglamento del SAT y todo su alcance. Es más, para no saber el punto tan largo, en el reglamento interior del SAT, que ya el anterior que fue en el 96 quedó abrogado, no se señala que el auditor evalúe las pruebas. Tampoco señala la competencia. Tampoco señala atribuciones. Tampoco señala que evalúen un domicilio. Está hecho con eso que están pensando. Y qué bueno que sigan así. Yo no sé por qué le metieron tantas hojas para decir con cada tontería y están totalmente viciadas. Ya ni observar dentro de la razón de negocios, que tampoco no existe. Entonces, todos esos puntos no están en el reglamento. ¿Y qué significa? Que aun cuando el 46A del Código Fiscal señale que el auditor lo tiene el papel lo faculta para evaluar las pruebas, el reglamento del SAT no lo tiene. Por lo tanto, es nulo. Completamente nulo y carente no solamente de competencia, de facultades. Y aquí, obviamente, pues violenta el 16 constitucional en el principio de legalidad y certeza jurídica. Entonces, esa es una gran arma que tenemos a nuestro favor cuando el auditor exprese que tiene toda la facultad. Y además hay otras dos. Hay una jurisprudencia que señala fehacientemente que el único papel que tiene el auditor es recaudador de información. Nada más. Y es una jurisprudencia. Y esas no quedan fuera de ley, sino que es la ley interpretada por el máximo tribunal y que podemos usarla en contra de nuestros amigos del SAT. ¿Cómo ven, mi estimado Cristian? Pues hasta el momento, mi estimado, algo muy bueno, porque fíjate, nos acabas de dar un muy buen tip, pero como tú dices, lastimosamente al principio
pues va a ser el dolor de cabeza con la persona mismo en directo, porque prácticamente, mi estimado, y diciéndolo folclóricamente, toda nuestra argumentación, digo que cuando me pusiste ahorita en el supuesto, dije, muchas gracias, amigo, por lo que me toca, se la va a pasar por el arco del triunfo, ¿no? Sí. O sea, y lo malo, en ese momento va a decir, ok, en este momento yo pongo dentro del acta lo que a mí se me dé la regalada gana, y posteriormente usted meta conforme a derecho lo que usted guste y mande, ¿no? Que es como dice, ya en ese momento pues, se puede pelear, pero mientras en el momento de la situación con la persona, pues va a ser como si estuviéramos hablando con la pared. Así es. Es correcto, mi estimado, así es. Y aquí estaba comentando en este punto, si los contratos son prueba válida ante el SAT, sí, cuando estén ratificados o certificados, por aquí de la fecha cierta, ¿no? Incluso por ahí también hay criterios de la Corte donde hace algunos años tenían una confronta en ese sentido, pero después, cuando sacaron la jurisprudencia hace como 3 años, me parece, sí, eso acabó con toda la parte para fines fiscales, porque lo puntualiza, entonces, pues obliga a los contribuyentes a tener todo ratificado, ¿no? Ahora, un punto también quisiera comentar referente a la lámina anterior, al papel del auditor, es que la única persona que puede evaluar las pruebas es el juez de control. Únicamente él. Ni el perito de la contraparte, ni el perito que yo lleve, no. La decisión final es el juez de control. Y ahí se le acaba el garlito al famoso visitador. Y eso viene en el Código Nacional Penal. Entonces, pues bueno, ya es otra instancia, pero ahí el SAT prácticamente, pues su papel disminuye, ¿no? Ya no tiene la fuerza, ¿no? Al menos en ese punto. Y este punto de la materialidad suficiente. Esto salió a colación de un caso también que llevamos, donde mandan a la lista negra a un contribuyente, a una firma de contadores, y que hicieron una inspección de domicilio y supuestamente no había nadie. Todavía cámaras, todo quedó grabado. Lo mandan a lista negra y nos comentan el caso. Ya revisamos, preguntamos, cuestionamos. Se presentó toda la materialidad habida por haber. Y la autoridad nos contesta. De acuerdo a lo que hemos visto, recibido, evaluado en cuestión de la materialidad, consideramos que lo que ustedes han presentado resulta ser una materialidad insuficiente. Por lo tanto, le reiteramos que tenga usted la bondad de presentarnos evidentemente una materialidad suficiente. Dije, muchas gracias, SAT, por ilustrarnos. Ahora va mi réplica. Y le escribimos atentamente al SAT con las formas respetuosas y al final hicimos una pregunta. ¿Me pueden definir, fundamentar y motivar qué se refiere con el concepto de materialidad suficiente? Si me lo pueden, reitero, si me lo pueden fundamentar y motivar, que son dos cosas totalmente diferentes. Una, puedes tú citar algún artículos o artículos en fundar, y motivar tienes que explicar los hechos que condujeron, el por qué estás incurriendo en una sanción, un supuesto, etc. La respuesta fue contundente de la autoridad.
nos escribió a través del escrito, nos dio contestación. Los elementos que usted aportó inicialmente fueron revalorados y usted, contribuyente nombre tal, será sacado de la lista negra porque cuenta con toda la materialidad. Y listo. Entonces, el punto es que la autoridad se aventó un concepto que ni siquiera está regulado en la ley, y cuando se la reviras, utilizando sus propias armas, pues quedó en el limbo porque no puede ni fundamentar algo que ni siquiera está en la ley como la materialidad. O sea, me refiero a la definición como tal, mucho menos que tenga la característica de suficiente. Por ahí existe un amparo, una resolución, donde la Suprema Corte señala como 10 o 12 características de acuerdo a un caso en particular y que considera como materialidad. Esa es muy buena. ¿Y qué conceptos? Es videos, fotografías, pedechos, contratos, WhatsApp hasta cierto punto, correos electrónicos, cartas bancarias, etcétera, ¿no? Entonces, porque cuando tú le pones una autoridad enfrente al SAT, es decir, si yo voy a establecer un reglamento interior, pero yo lo presento en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ese prácticamente le estoy diciendo a la autoridad, antes de que me cuestiones esta deducción, yo tengo aquí el reglamento interior del SAT. Perdón, el reglamento interior que yo llevé a cabo y tiene el sello de una autoridad. En este caso, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por citar un ejemplo. Entonces, ¿qué me puedes alegar? Pues nada, porque ya está una autoridad de por medio. Y cuando tú haces eso, pues le doblas las manos al SAT en esos puntos. Un punto bien importante, ahora ya entramos en algunos conceptos que ahora sí ya vienen en los oficios, ¿no? Que la Secretaría de Finanzas lo utiliza y lo hemos estado checando. En algunas notificaciones señalan el artículo 42A del Código Fiscal de la Federación. Lo ponen ahí en la parte del medio o en la parte cerca del final, medio oculto, ¿no? Con palabras chiquitas. Y más abajo ponen el 46A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, cuando citen al menos este artículo que ven en pantalla, el 42A, este artículo ha sido declarado inconstitucional. Entonces, sin embargo, algunas secretarías de finanzas o el mismo SAT, en sus notificaciones, en base al 134 del Código Fiscal, pues prácticamente siguen cometiendo los mismos errorcitos del pasado. Le ponen artículos o que están abrogados o que han sido declarados inconstitucionales. Y al estar situados en esos puntos, pues ¿qué sucede? La notificación es nula, no surte efectos. Porque aunque cumpla con el artículo 38 del Código, 18 también, en cuestión de los requisitos de forma, no cumple con los de fondo. Y esa parte es la que se ataca en una impugnación, ¿no? En este caso, el 42A del Código Fiscal es inconstitucional. Y ahí les adjuntamos la tesis a nuestros amigos de finanzas o del SAT, y pues bueno, pues se quedan con las manos cruzadas, ¿no? Cosa contraria, ya en este punto, ya cuando sea un requerimiento, bueno, aquí ya es algo imperativo, es algo que obligatoriamente tengo que cumplir. Aquí no puedo omitir alguna contestación, sino atender un requerimiento y cumplir con lo que se me indica, ¿no? Pero claro, siempre en base a pagar lo justo, ¿no? No vamos a pagar lo que siempre diga el SAT, ¿no?
¿Y cuál es una diferencia, ahora cambiando de ámbito, entre una invitación o un requerimiento? Bueno, una invitación existe la obligación de contestar. En un requerimiento sí existe y sí afecta a la esfera jurídica del gobernado en caso de que no, porque implica un crédito, una sanción, una multa por ese incumplimiento, cosa que en una carta de invitación no causa ningún crédito fiscal por el estilo, ¿no? Y eso ha sido declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base a esta jurisprudencia, donde simplemente no es algo que se impugna, ¿no? Es simplemente un acto declarativo donde se invita cordialmente a que se regularice su situación. No te pueden fincar créditos fiscales ni nada por el estilo, ¿no? Y lo que obviamente llama la atención, pues es lo del famoso folio que les comentaba hace ratito, ¿no? Pues con el objeto de exhibir al contribuyente, de presionarlo, de coartarlo, de obligarlo a que le dé este tipo de contestación, ¿no? De atenderlo en forma imperativa como si fuera un requerimiento. ¿A cuántos de nosotros nos han llamado los clientes? Oye, contador, pues me llegó un requerimiento. Ah, caray, entonces pues ya lo checas y te das cuenta de que es un exhorto o que es una invitación. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o aclaración o duda. Jackie levantó la mano. Sí, buenas tardes, buenas noches. Justo de estas invitaciones que está usted comentando, hoy en día le llegan a diversos contribuyentes. Como tal, bien comenta usted, no es un requerimiento, incluso es una revisión. De esto, ¿hay manera de decirle a la autoridad si te puedo responder o si tengo la intención de aclarar mi situación? Sin embargo, necesito una prórroga en el caso de que estén requiriendo la revisión de todo un ejercicio. Sí, si estamos en una revisión profunda, sí. El derecho a la prórroga es irrenunciable, pero como es algo discrecional en cuestión de la revisión profunda, es decir, tengo que cumplir con el 50%, reitero, este punto no está regulado en la ley, mucho menos en el reglamento, pero en ese sentido, al ya estar presente con la autoridad, eso es como se lo manejan, y presentando ese 50% en un término de 10 días hábiles, en ese momento solicito la prórroga y se la van a dar siempre que cumpla con ese 50%. Vamos a decir que le solicitan 10 puntos dentro del oficio. Usted cumple con 5 puntos, le hace ver a la autoridad a través del correo electrónico, luego lo confirma vía telefónica. Y si en todos los casos que hemos visto y tratado, siempre van a dar la prórroga de 10 días adicionales para que pueda cumplir y resarcir lo que tenga que hacerse. Ok, supongamos que es todo el ejercicio que están solicitando. Pudiéramos presentar el pago de enero e ir subiendo estos pagos sería a través de buzón tributario o de mi portal para ir solicitando las prórrogas de los meses subsecuentes. Bueno, si estamos en una invitación profunda, si ese es el caso, únicamente me van a dar 10 días por el total. Por decir, si yo debo todo un ejercicio, bueno, ahí, pero no lo especifican dentro de las obligaciones por cumplir, salvo que sí lo hagan, pero por lo general en las revisiones profundas quieren ver que se entreguen papeles de trabajo, que hagamos cruces de información para poder darle la prórroga, independientemente si debe todo el año, si debe 9 meses, 8 meses, eso es indistinto. Ahí la autoridad, a lo que hemos visto, no pide los pagos provisionales, sino cómo. Exactamente. Ok. Muy bien, muchas gracias. De nada. Entonces, esos son los puntos. Alma Barraza, vi que levantó la mano. Adelante, Alma.
Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Si me pudiera, pues, apoyar con algún fundamento o cómo puedo solicitar respecto a los años que están por prescribir. En específico, lo que es como enero, febrero, marzo de 2018, porque bueno, a mí me están invitando a corregir 5 años, pero esos en específico, pues ya cumplieron con el tiempo. Entonces es lo que yo quisiera, pues, alegarle a la autoridad, en específico de IVA, porque ISR entiendo que obviamente es al cierre del ejercicio, pero el IVA, pues ya cumplió el tiempo, o no sé si estoy en lo correcto o no. Bueno, ya serían prácticamente 6 años, ¿no? Ya excedería, ¿no? Entonces, sí, algunos artículos dentro de la misma ley, y me parece creo que el 67 del Código Fiscal de la Federación, en cuestión de la presunción y caducidad, eso pudiera invocarse y hacérselo ver dentro del escrito que se tiene que entregar, independientemente si la autoridad se excedió en sus atribuciones, que a lo que yo veo sí. Entonces, dentro del escrito, supongamos que en la fracción primera le soliciten la integración del 2018, simplemente ahí poner de acuerdo al artículo 67, etcétera, etcétera. El ejercicio ya prescribió de acuerdo al texto del Código Fiscal de la Federación por esos motivos, y ya lo demás lo sigue ya contestando como debe ser. Ok. Pero sí, cada punto hay que contestarlo, o sea, ya sea con un papel de trabajo, o ya sea también en forma escrita, o sea, explicando los motivos o razones por los cuales usted tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Pues esto no te lo puedo entregar porque ya prescribió, y hacer una invitación, pues con mayor razón. Ok. ¿Y qué opinas respecto a, bueno, he escuchado otras conversaciones, pues sí, otras ponencias, en donde dicen que, pues, mucho ojo de así de no hagan declaraciones complementarias de los ejercicios que están por prescribir debido a que le están dando pues todas las armas a la autoridad para Claro. ahora sí, pues alargar, digamos, el periodo de otros 5 años. Entonces, ahí pues cómo podría uno como contribuyente, pues defenderse ante eso, de decir ok, bueno, sí, pero si te corrijo, después me vas a decir de que no está bien o de que me vuelves a requerir algo y así. Entonces, ahí, ¿qué sería lo recomendable? Simplemente exponer el artículo 67 y con todas sus vertientes, traduciendo o más bien exponiendo los motivos por los cuales la autoridad no puede operar en algo que ya está prescrito. Y de ahí no salirse. Ok. Pero, por ejemplo, en el caso del ISR, pues todavía aplicaría. El IVA no por ser pagos definitivos, pero el ISR al ser pagos provisionales, pues todavía aplicaría. Entonces, ¿cómo pudiera yo enmendar eso? ¿Y debe de esos provisionales del 2018? Están mal aplicadas las pérdidas realmente. O sea, así como yo hice la revisión, están mal aplicadas las pérdidas y pues, o sea, regresarse a más años anteriores, pues ya es prácticamente imposible porque ya ni siquiera hay la contabilidad, ni física, ni un archivo, o sea, nada. Sería pues reestructurar todo prácticamente. Sí, no, entonces en ese caso, no presentar absolutamente nada, o sea, simplemente dejarlo pasar. Digo, es un mal consejo, pero pues, ¿cómo también lo estructuraría? No tiene tiempo de hacerlo. Sí. O sea, en caso de, ok, ya solicitar bueno, argumentar con el 67 y casi brincarme el ejercicio y empezarle a entregar información de los ejercicios posteriores. Así es. Mil gracias. De nada. Ahora, un punto también que ya hemos tocado, a la parte de los notificadores, ¿cuentan con facultades para verificar el domicilio y evaluarlo? Ustedes solicitan una inspección de domicilio. Entonces,
¿Qué sucede? Llega el notificador y dice, bueno, está aquí entre calle tal, entre calle de Tlalpan con Acapulco, aquí está el domicilio, tiene esas características, pero él no entra al domicilio, él lo ve por fuera. Pero me ha tocado ver que el notificador entra para ver qué es lo que hay adentro, cuánta personal hay, y dolosamente lo hacen. Saca su cámara y empieza a tomar fotos. Entonces, eso ya es totalmente ilegal, ¿no? Porque el notificador no tiene esa atribución de evaluar un domicilio si es apto o no para el contribuyente. Simplemente él debe cerciorarse que esté en el domicilio correcto, entre las calles adecuadas que citó el contribuyente y listo, ¿no? Tomar algunas anotaciones de características del inmueble, si es una avenida, si es calle, oficina, edificio, etcétera. Nada más. Hay que estar ahí en ese punto pues, muy abusado, ¿no? Y aquí está esta tesis donde se apoya dentro de una visita domiciliaria sin fundar y motivar esa actuación en relación con el objeto de revisión, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Y este artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, yo le llamo la joya de la corona. Palabras de un gran maestro de un servidor, el maestro Raúl López Villa, es un gran maestro, y este artículo es una joya por lo siguiente. Cuando un contribuyente recibe una visita domiciliaria, en lo personal, digo, no les gusta la autoridad, pero digamos que sí nos enseñaron, yo le hablo al notario y pongo a alguien de adentro que grabe completamente toda la diligencia. A los del SAT no les gusta. Al contrario, ellos quieren tomar la iniciativa de sacar sus camaritas y empezar a tomar fotos. En ese sentido, hay dos caminos. Uno, cuando llegan la gente de visita domiciliaria, ¿sí? Y alguien saca las cámaras y, oye, quiero tomar fotos. No. Artículo 16 constitucional. Yo no te he dado el consentimiento que tú tengas que tomar fotografías porque yo no sé qué uso le vas a dar. Es que yo soy autoridad. No, sácale la tesis de la que vimos anterior. Tú eres recaudador, de información. Nada más, ese es tu trabajo. Oye, es que yo tengo que evaluar la prueba. ¿Eres perito o no eres? No, pues no. Tesis aquí donde se señale que no tienes la potestad jurídica, no tienes la facultad ni en tu reglamento para evaluar pruebas. Pero yo sí tengo el derecho como contribuyente, en base a este artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, a que cualquier medio electrónico pueda fungir como una prueba. ¿Sí? Por eso se habla el notario a que dé una fe de hechos de lo que están haciendo nuestros amigos del SAT. Y también se grabe o se microfilme todo lo que escriban, toda la diligencia, todo lo que hagan, porque eso también puede ser defensa fiscal a favor de nosotros por lo que ellos digan, hablan, escriban, todo. Y me han dicho, ¿por qué nos grabas? Porque es mi derecho. Es que tú eres contribuyente. Sí, yo soy el contribuyente, yo lo represento, mira que tengo este poder especial que el representante legal me otorgó a mí. Y primer punto, yo no te voy a dejar que ustedes graben, porque eso violenta el principio de intimidad de mi cliente. Y segundo, yo como asesor no te estoy dando el consentimiento de que tú grabes aquí adentro, ni tú tomes fotografías, absolutamente nada. Y punto número 3, yo tengo el derecho de grabarte a ti, autoridad, en mi domicilio, en una diligencia de ese tipo. Así que, bueno,
todo eso es válido. Y obviamente los requisitos de legalidad, ¿no? Obviamente tienen que ser de forma, tengo que verificar las credenciales, porque ha habido casos donde han sido, pues, gente que se hace pasar por la autoridad, o que tienen simplemente sus tarjetas vencidas, ¿no? O sea, hay que checar en el portal del SAT, a ver si es cierto que son o reales, o vigentes, o que no existen, ¿no? Porque todo eso hay que hacerlo, todo eso juega, ¿no? Y los requisitos del 38 y 43 del Código en cuestión de la legalidad y del acto administrativo, ¿no? A quién va dirigido, el nombre del contribuyente, cuál es la razón, en qué domicilio, entre qué calles, cuál es de acuerdo a la ley orgánica, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entre otros artículos, otros numerales, ¿no? Y saben también por qué, aparte del 16 constitucional, al menos yo no permito que nadie tome fotografías ni grabe nada dentro del domicilio del contribuyente. Artículo 2, fracción sexta. Esta ya se relaciona en cuestión, cuando ya empieza la diligencia, a que de repente nos digan, no sé si a ustedes les ha pasado. A ver, bueno, contador, pues ya empezamos la diligencia, quiero de entrada que me entregues ipso facto a la voz de ya todos los XML, todas tus declaraciones, y me lo haces por mes en carpetas, porque yo no quiero batallar. Para esto, yo ya hablé con el contribuyente y le dije, ¿le damos para adelante en la defensa o quiere que le diga sí a todo lo que diga el SAT? No. Hay contratos que me dicen, tú defiéndeme con todo. Ah, bueno. Entonces, cuando me hacen ese cuestionamiento de la autoridad, bueno, ¿usted con qué me voy a entender? Con tu servidor. Ok. Bueno, conta, entrégueme aquí, pero la voz de ya, porque usted lo debe tener. Son 5 años, me vas a entregar por mes todos los XML emitidos y recibidos. ¿Sí? Y aparte todas las declaraciones, en forma electrónica, porque nosotros no queremos batallar. Y les decimos, artículo 2, fracción sexta, Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Espérame, no camines tan rápido. Yo no estoy obligado a ti a entregarte algo que tú tienes en tu poder o que obra en tu poder. Es que yo soy la autoridad. No, tú eres un recaudador de información. Punto. Es que estás obstruyendo la diligencia. Yo no te estoy obstruyendo nada. Tú vete a tu oficina y saca lo que me estás pidiendo. Punto. Sigue con tu diligencia, con tu revisión. Yo no estoy omitiendo nada, no te estoy oponiendo a nada. Así que, y si tú te atreves a poner algo en el oficio de observaciones, yo te estoy grabando, ¿eh? Tanto lo que dices como lo que escribes. Tú dirás. Y ahí, te tienen que aguantar. Y ellos, esa información, ellos la tienen. Pero quieren hacer trabajar al contador, quieren hacer su abuso de autoridad, y eso no debemos permitirlo. ¿Cómo ven, mi estimado Cristian? Justamente cuando estabas diciendo de la recabación de la información, que me la ganas y te iba a decir, justamente estaba abriendo el micrófono, artículo 2 de la Ley de Derechos del Contribuyente. Me la ganaste, mi estimado Hugo. Pero sí, lamentablemente en la práctica se estila así. Ahora sí que estos cuates que te hacen la diligencia quieren que les hagas todo el trabajo. Sí. Fíjate, mi estimado, que tenemos aquí una pregunta en el chat de Sonia Cruz, que dice, contador, buenas noches, buenas tardes. Tengo un cliente que tiene multas por incumplimiento de obligaciones y quien lo requiere es la Secretaría de Finanzas de Hidalgo. ¿Se puede solicitar condonación de dichas multas? Bueno, sí se podría, pero habría que ver toda la estructura o algún vicio que debe de tenerlo, por lo general los tienen, o bien solicitar en base al artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, y creo que también va compaginado con algunos artículos, algunos numerales de la miscelánea en cuestión de reducción de multas,
y cuestión de hacer un análisis en ese aspecto, y yo creo que sí puede ser una disminución en la cuantía, ¿no? Ok, mi estimado, que para eso también creo que tendría que checar en su momento si quiere pedir una reducción de las Sí. multas, salvo tu mejor comentario, también tendría en cierto caso que invocar el artículo 74 del código, ¿no? Así es. Así es. Es correcto. Y dice Gudelia Gómez, buenas noches, si las revisiones de ejercicio, Gudelia, si pudieras poner un poquito más desplayada la pregunta, porque como que ahí que se pierde, o no sé, mi estimado, si tú la entendiste. Caray, no entendí bien la pregunta de la Sí, contadora. buenas noches, si la revisión es por ejercicio y nomás pone eso. Las revisiones por ejercicio. Bueno, si estamos hablando de invitaciones por revisión profunda, pues es atender cada uno de los puntos, ¿no? Que me solicite la autoridad, adjuntando papeles de trabajo, adjuntando contratos, adjuntando análisis y cruce de información, utilizando también las bases del SAT, integración de deducciones. Hay un punto que también ahorita aprovechando la pregunta de la contadora Gómez, que es muy recurrente, lo hemos visto en muchos casos, y va en el sentido de que exige la autoridad. Vamos a poner un ejemplo. El contribuyente declaró hizo su declaración anual y puso en deducciones autorizadas 11 millones, pero tiene de CFDIs 8 millones. Y ese punto se lo cuestiona la autoridad dentro de la investigación profunda. Hey, me metiste gol y te pusiste 3 millones más. A ver, intégramelos. Porque aquí en mis bases del SAT no están esos 3 millones. Ni siquiera en otra partida no existe. Así que o me lo integras o esto te lo voy a cambiar, ¿no? Y te voy a desconocer esos 3 millones. Y sucede aquí que el punto de esos 3 millones radicó en operaciones en el extranjero. Obviamente, pues los invoices y toda la materialidad, pues jamás va a estar en las bases del SAT, ¿no? Pero yo sí tengo que tener los contratos ratificados de operaciones en el extranjero o de servicios que se prestó en el extranjero que yo pagué fuera del país. Pero tengo que tener el invoice, ¿no? O las facturas, ¿no? Que soporten esos contratos, ¿no? Entonces se le adjunta dentro de la revisión, ¿sabes qué? Con número tal, aquí adjunto este documento, aquí adjunto este contrato, y listo. Con la autoridad, ya con eso, ya la autoridad simplemente dice, está bien, es correcto. Pero es algo que se da muy seguido en cuestión de integrar las deducciones autorizadas, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta de la contadora Gómez en cuestión del ejercicio, o si ella puede abundar un poquito más para dar otra respuesta. Muy bien, mi estimado, son ahorita todas las preguntas que hay en el chat. Ok. Ya levantó la contadora Gudelia Gómez la mano. Buenas noches, contadora, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, contadora? Buenas noches. Disculpe, mi pregunta quizá fue muy extensa y por lo tanto pues también no muy entendible. Era el comentario referente a completando la idea de la compañera que participó hace un momento. Ella dice que 2018, entendí que ya está caducado, pero si se trata contador de revisión por ejercicio, todavía comprende, ¿verdad? 2018. Es hasta la fecha de presentación cuando se cumple, cuando se inicia a los 5 años. Sí, por eso decía en la contadora que el ICR sí lo aplicaba, no en base al IVA, que ahí es diferente por ser un impuesto definitivo. Pero en el caso del ICR sí es distinto. Entonces, ella hizo muy bien esa separación y al menos así fue lo que yo comprendí de la pregunta. No sé si Ok, sí, perdón. Y entonces, en caso de que nos revisaran impuestos sobre la renta, el ejercicio 2018 lo presento ahorita en marzo, del siguiente ejercicio que sería 19, hablando de un ejercicio regular. A partir de la fecha de presentación de ese ejercicio 2018, empezamos a contar los 5 años. sí. ¿Está bien?
Así es. Todavía es factible que nos revisen ahorita 18, ¿verdad? En ICR sí. Ok. Sí, eso era, contador. Mil gracias. Ok, contadora. Muchas gracias. Ahora, aquí, una ocasión un auditor me dijo en una revisión, si no me entregas la información, te vamos a multar. Ah, pues adelante, nada más que no olvides que eso es ilegal, porque la misma ley, en esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente, pues me ampara. Y es más, tú me diste el folleto de entrada y es el numeral que citas, es este. Entonces, pues bueno, si tú quieres tratar de fincar un crédito, pues adelante, pero pues vas a salir pues raspado porque pues carece totalmente de ilegalidad. Entonces, pues ese es el punto y esa ley sí hay que tener en cuenta sobre todo los primeros artículos y por ahí del 15 y 16 también, que son bastante importantes, ¿no? Incluso hay un criterio jurisdiccional de la PRODECON en ese sentido, que la multa es ilegal, ¿no? Si es por incumplimiento en el requerimiento de información que solicite en el uso de sus facultades de comprobación, es decir, en una revisión, ¿no? ¿Por qué? Simplemente le da realce a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, específicamente porque obra en su poder. O sea, el contribuyente no tiene la obligación de entregar algo que la autoridad ya tiene, ¿no? Y en ese sentido, pues también va de la mano con lo que señala PRODECON. Otra de las preguntas que también me han hecho es que estamos en una visita domiciliaria y me preguntan, oye, es que el contribuyente tiene varios pecados, ¿se puede corregir? Claro, claro que se puede autocorregir, es un derecho, pues lo puede hacer y obviamente pues dando el aviso a la autoridad, ¿sabes qué? Pues mira, se deben esos impuestos, se van a pagar así, 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 y aquí están, y listo, o sea, eso. Es uno de los derechos que tenemos todos los gobernados, todos los contribuyentes. Aún estando en una visita domiciliaria. ¿Sí? Entonces, la clave está en esta misma ley, en esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ¿no? Que prácticamente me da ese bagaje para poder aplicar ese derecho, ¿no? Y lo reafirma tanto en el numeral 14 y 15 de esta misma ley, ¿no? Tendrán derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión mediante la presentación de la declaración normal o complementaria. ¿Sí? Entonces, y aparte, podrán corregir, de hecho en el segundo párrafo, a partir del momento en que se dé el inicio de las facultades, hasta antes de que se le notifique la resolución. Hasta ahí tienen ese plazo de derecho, ¿no? Para autocorregirse. Y este punto en cuestión de los visitadores que ya les comentaba hace ratito, prácticamente no pueden evaluar las pruebas porque simplemente no tienen la facultad de inicio de que hace el reglamento del SAT, no tienen esa facultad, por un lado, porque ni siquiera se menciona en el reglamento el papel de los visitadores y realmente deben de tenerlo, pero por alguna razón, pues no lo tienen. Y esta jurisprudencia, que es del 2015, es únicamente el papel del visitador, se detalla en constatar los hechos o omisiones. Listo, nada más. O sea, él no es perito, él no pertenece a alguna institución de peritaje, a algún organismo similar o afín, a ninguno. Entonces, y menos evaluar la razón de negocio, ¿no? Que muchos tratan de sacarla en el artículo 5A y que él la define, cuando esta la traemos desde la parte financiera hacia la fiscal. No sé si aquí existe alguna duda, alguna pregunta.
Y aquí, en un punto bien importante, también lo comentábamos con antelación, es bien importante estudiar el reglamento, leerlo a detalle, ¿no? Porque de ahí nacen muchas multas arbitrarias del SAT, ¿no? Es que viene en el 81, viene en el 83 del código contador, y ahí vienen todos los supuestos. Incluso si le buscamos más, por ahí vienen en otros artículos donde señalen otro tipo de sanciones, ¿no? En cuestión de declaraciones, en presentar omisiones, etcétera, ¿no? Pero para que se aplique todo eso, pues tiene que tener la facultad de punitiva desde el reglamento hacia la ley. Vamos, pondré un ejemplo un poquito más real. ¿Qué pasa cuando vemos el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación? Y en alguna parte señala, de acuerdo a los lineamientos o a lo que se señale en reglas de carácter general. Cuando vemos eso, la miscelánea no es una ley. Simplemente el legislador le da ese puente vinculante y donde la misma miscelánea únicamente esclarece fines técnicos. Lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia a través de distintas vías. Entonces, pero muchas veces quizá no comprendamos ese punto por razones diversas, sino porque lejos de que la miscelánea no es ninguna ley, al verla en el código le da un puente, ¿no? Pero ahí ese puente no existe del reglamento hacia el código, viendo el papel de los visitadores. Pero del código sí existe ese puente hacia la miscelánea. Pero bueno, que sigan así nuestras autoridades para que nos den más trabajo, ¿no? Y mucho menos aplicar una restricción de sellos cuando en invitación es improcedente. Mucho menos también que en algunos oficios la autoridad señale o comunicados que por ahí vi el año pasado, es que se facultó a una persona a que pueda restringir los sellos, a un funcionario. Espérame, ¿cómo un funcionario tiene esa facultad? No la tiene en el reglamento. Y al no tenerla, es un amparo indirecto que se puede hacer. Que en la actualidad, en cuestión del tema de la restricción de sellos, no hay muchas impugnaciones que se hayan hecho. Al menos yo no he visto ninguna referente que hagan uso hacia el reglamento del SAT. Bueno, será que acaba de salir hace poco más de un mes, pero ya nos veremos las caras, ¿no? Y es que fue el 6 de marzo, aquí está el reglamento interior de la Secretaría de Crédito Público, y empiezan con la competencia, ¿no? Ahora sí va a estar todo regulado, y ya cuando van como en la sexta hoja, no, ya empieza todo el desbarajuste, ¿no? Y bueno, ¿qué nos queda hoy en día, no? Para ver no solamente revisiones de gabinete, revisiones domiciliarias, ver invitaciones profundas, pues atender primero el modelo de negocio. Crucemos información propia que tengamos en nuestras balanzas de comprobación, con auxiliares, con estados de cuenta, con deducciones, con operaciones en el extranjero, y obviamente nuestras pérdidas fiscales, ¿no? De todo eso no registrar solamente un CFDI, sino la operación en sí, la transacción, la operación, y saber de qué se trata cada una, ¿no? Hoy en día la autoridad trata de ponernos un campo minado, ¿no? No solamente esos puntos que se ven en pantalla, sino empiezan con actividades relevantes, que la ley antilavado, esquemas reportables, bueno, todo eso también tenemos que verlo, ¿no? Como un mapeo enorme, ¿no? Entonces, pues aquí es importante primero atender la materialidad, la sustancia económica y la razón de negocios, pero partiendo de una contabilidad sana, que hoy en día, la verdad, pues atender infinidad de clientes, pues sí es algo más complejo, pero no es imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener sólidas bases
ahora y atendiendo sobre todo ese CFDI, que le ha apostado toda la autoridad, sobre todo en la 4.0, ¿no? Que trata de ahí embonar a lo que tiene cada objeto, cada sociedad, y luego emiten tasas efectivas, que es que tú debiste tener este rango, no sé, tú debiste tener en tal ejercicio, todo eso tenemos que tenerlo en un mapa, pero realmente la autoridad tiene bases infundadas, porque se basa en organismos internacionales a través de la OCDE, entonces, pues, y entre otro tipo de organismos, para ver esos puntos, pero lo que nos queda es confrontar lo que tenemos con lo que vamos a enviar de contabilidad, contra los roles de trabajo, contra lo que declaremos, y hacer un triángulo de información y cruzarla, ¿no? Utilizar tablas de dinámicas que minimicen el error, ¿no? En el cruce de información, y tener elementos sólidos para poder atender cualquier tipo de situación. Contador, ya que habló hace un momento de los papeles de trabajo tienen una forma oficial o se diseñan de acuerdo pues al intelecto del contador? Sí, hay, en parte tiene razón, en parte de las dos, ¿no? Porque requiere mucho lo que usted menciona, y de acuerdo a cada empresa, ¿no? Se ajusta a lo que se tiene, ¿no? Pero sí es imperativo tener, pues, toda la integración de cada uno de los rubros de forma muy clara, ¿no? Para que la autoridad no le quede ninguna duda, y sobre todo soportarla con hechos, porque si no tenemos los suficientes elementos y hechos para demostrar a la autoridad, esta no va a poder hacer absolutamente nada. Si nosotros carecemos de esos elementos de soporte, pues sí vamos a tener problemas, ¿no? Sí, gracias, contador. De nada. ¿Y cuáles serían las pequeñas cédulas que se basa la autoridad? Esto, lo que ven aquí en pantalla, es una de tantas que hemos visto. Dice, ¿sabes qué? Aquí está lo facturado y aquí está lo que tú declaraste. Bueno, pero aquí pone en amarillo lo que supuestamente debo, pero cuando es a la inversa, no me lo pone en amarillo, no me lo pone en otro color. Entonces, así pasa con retenciones de salarios, retenciones por servicios profesionales o arrendamiento, en fin, ¿no? Todo lo hace en forma literal y muy lineal, ¿no? A su conveniencia, pero bueno, así está visto, ¿no? Y pues lo que les comentaba en el tema de las deducciones en el extranjero, aquí se ha considerado como casi 8 millones, y acá la diferencia. Entonces dice, oye, pero la diferencia, ¿dónde está? Aquí están los contratos, aquí están los invoices, aquí están los estados de cuenta. No, qué perfecto. Dice, porque si no, esto va para atrás, ¿no? Igualmente, en cuestión de los préstamos de socios, ¿no? A la empresa. Oye, ¿sabes que un socio le inyectó a la empresa, le prestó 80 millones? Y ven la cantidad enorme en el estado de cuenta, ¿no? Donde aportó a la sociedad. Y bueno, y pregunta el auditor, ¿y esto, cómo se lo van a pagar? ¿Es un préstamo? ¿Es una aportación? ¿Dónde está el acta? ¿Dónde están los libros sociales? Porque los libros sociales los están también pidiendo. Antes no los pedían, ahora sí. Entonces, que aunque no estén, sí son parte integrante de la contabilidad, pero antes no eran tan exigibles. Hoy en día sí lo son. En base al derecho corporativo, es decir, en base a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Entonces, pues, hay que hacer nuestros propios cruces de información, ¿sí? Igual en cuestión de las retenciones. Oye, es que esto fue lo que yo recibí, esto es lo que yo declaré, y me des una diferencia. O sabes que yo te lo pagué hasta en abril. Bueno, intégramela. ¿Cómo me lo pagaste? Ya andas integrando los folios, de acuerdo al folio número tal,
La declaración tal fue normal, fue complementaria, etcétera, ¿no? Y pues a utilizar tablas dinámicas que son bastante elementales en ese tipo de revisiones profundas y que nos pueden aminorar bastante el tiempo. Entonces, sí son bastante útiles, ¿no? Ver todos estos, toda mi balanza y exportarle Excel y de ahí saca todo por año. Y de ahí salen la integración de facturación, de mis ingresos, a qué tasas, de mis deducciones, cómo se pagaron en estado de cuenta, las conciliaciones bancarias, todo, ¿no? Todo se puede hacer. Y ahí comparar también el IVA acreditable del mes contra lo que yo declaré con la DIOT, a veces el mismo, a ver si coincide con lo que yo envié en la contabilidad. Si coincide todo, bueno, vamos bien, ¿no? Y aparte que coincida con los movimientos bancarios, ¿no? Todo eso, pues juega, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda o pregunta. No, contador. Muchas gracias. Ahora, hay un punto que también quisiera comentarles, que es interesante en cuestión de las multas por requerimiento, ¿no? Cuando un contribuyente se sitúa en una omisión y luego no presenta el pago profesional, le cae la multa y bueno, tú dices, no, pues ya me ganó la autoridad. Bueno, para empezar, ya te ganó con el artículo 73, antes del Código Fiscal. Pero tienes una pequeña salida, ¿no? El principio de tipicidad, ¿no? Ver la ilegalidad de la multa, ¿no? ¿Cómo está fundamentada? Eso es primordial. ¿Quién firma? ¿Cuál es el estatus del firmante? Ver el domicilio, ver si existe por ahí en el documento, en el requerimiento, el artículo 46A del Código Fiscal en cuestión de la razón de negocios, ver si cumple con las formalidades de la multa, observar si especifican la motivación de la multa y sobre todo también la parte de la fundamentación. Aquí en este caso es prácticamente un requerimiento, ¿sí? Ya lo tenemos visto y continuamos. Aquí el principio de tipicidad, a grandes rasgos, significa que si un contribuyente se sitúa, por decir, aquí en la infracción, bueno, vamos a ponerlo así, perdón, en la conducta, no proporcionar información o documentación solicitada dentro de los 15 días establecidos, tal. Y luego, en la infracción indica, no presentaste las declaraciones de acuerdo a las disposiciones fiscales, pero la sanción te la pone o te especifica otro concepto totalmente diferente. Reitero, aquí la multa ya está, ya el crédito fiscal ya está firme, ¿no? Pero tanto la infracción como el supuesto donde se ubica el contribuyente, como la sanción, son totalmente diferentes, porque te sancionan por otra cosa. Es decir, si la conducta es que no me presentaste las declaraciones en tiempo y forma, y te sanciona con otro artículo que no tiene nada que ver con la infracción, con el supuesto, ahí aplica una violación al principio de tipicidad. ¿Qué significa? En palabras sencillas, significa que tanto el supuesto como la sanción sea idéntico, sea un copy-paste, sea igual. Y sabemos históricamente que no, que en la vida laboral muchas veces esta rola de tres esquinas se le va a la autoridad, porque te fundamenta con una cosa y te sanciona por otra. Entonces ahí puede ser impugnable, primeramente a través del recurso de revocación
aludiendo el principio de tipicidad y adjuntando algunas jurisprudencias en ese sentido, y especificándole el error a la autoridad y esperar a ver cómo nos va, ¿no? Pero de entrada tenemos un gran argumento, ¿no? Y en ese sentido, siguiendo con el principio de tipicidad, aquí señala la infracción: oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. Espérame, si yo ni siquiera me opuse, simplemente me dejaste la multa y yo no, el domicilio estaba abierto, tengo las cámaras que me marcan las fechas. Yo nunca cerré mi domicilio, pero ahí en el texto de la multa dice oponerse a que se practique la visita. ¿Y cuándo te cerré mi domicilio? Si te atendí y tengo hasta el oficio donde te recibí. Todo eso se adjunta en la impugnación, violentando el principio de tipicidad y también de legalidad, ¿no? Entonces, son puntos que me pueden a mí ayudar en ese sentido. Otro también que también hemos visto es que se hacen pasar por civiles acá nuestros amigos del SAT. Al otro día. Estimado Hugo, Alma Barraza levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Adelante. Gracias, contador. Solo respecto a lo que acaba de tocar, en caso de que ya nosotros le hicimos la observación de los errores al momento de requerirnos, la autoridad podría volver ya que, ¿podría subsanar y volver a emplazar? O sea, ya corrige la manera en cómo nos lo solicitó y vuelve a emplazar. No, aquí a lo que me refiero, contadora, es cuando ya la multa usted ya la tiene en su mano. Ahí ya no puede resarcirla porque ya es un crédito fiscal. La única forma es impugnarla o pagarla. Entonces, a lo que me refiero es justamente ese punto, cuando ya la multa ya es un crédito fiscal en base al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación y 2 y 4 representa un crédito fiscal. Es decir, ya no media ningún requerimiento, ya no media ninguna comunicación con la persona, simplemente me llegó la multa o en base al 134 del Código Fiscal me dejó la multa precisamente en la mano y él ya no puede moverle hasta que yo tenga que resarcir o pagar o impugnar ese crédito fiscal. De acuerdo, mil gracias. De nada. Y en ese sentido, viendo el tema de las multas en facultades de comprobación, el artículo 42, es donde se hacen pasar estos cuates por un civil, llegan y dentro de ese domicilio existen varios contribuyentes, ¿sí? Entonces, la autoridad multa a quien no debe y le dice: no, tú debiste haber expedido un CFDI. Espérame, yo no tengo la obligación. Pues yo no sé, aquí está la multa. Y bueno, tienes que impugnarla porque realmente a quien tiene la obligación es un tercero, no tú, pero tienes que demostrarlo cómo, pues simplemente con la constancia, ¿no? Entonces, pues bueno, son actos de molestia que pueden subsanarse rápido, pero muchas veces la autoridad se quiere pasar de listo, ¿no? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Puede la autoridad fiscal negarte un trámite alegando que él tiene un requerimiento, pero aún no te lo ha entregado? No se puede negar. Sí, lo que pasa es que el contribuyente iba a hacer un trámite de permiso de alcoholes. Entonces, aparentemente en el sistema de ellos aparecía ya un requerimiento de notificación, pero al contribuyente aún no se lo notificaban y no quisieron hacerle ese trámite, ¿verdad? Por este supuesto. Sí, no deben. Incluso hay una ley de servidores públicos que atenta contra eso. Entonces, lamentablemente en la práctica es muy común esa
pues lo que usted comenta, en que se coacciona mucho al contribuyente, pero ahí pues tenemos que ir con nuestro abogado y para que sea otra cosa, ¿no? Pero no debería, ¿no? Porque el permiso del alcohol no debe estar condicionado, al menos yo no lo he visto en ninguna ley, a que si un contribuyente, por decir, debe un mes o tiene un crédito fiscal, no está condicionado, o sea, a que no tenga alguna omisión, porque son entes totalmente diferentes. ¿Cómo podría yo, en su caso, verdad, ir a la autoridad fiscal y, bueno, defender al contribuyente con qué bases, con qué artículos? Bueno, aquí en primera instancia tendrá que ir un experto, muchas veces, aquí ¿cómo se lo explico? Yo lo que podría hacer es hacer un escrito, primeramente saber de qué crédito es ese, ¿no? Y subsanarlo, esa podría ser una salida. Y la otra es, ya después de ese punto, acudir al permiso de alcoholes. Ahora, el otro punto pudiera ser meter un escrito en oficiales de partes, a ver de qué se trata ese secreto. Pero aquí la pregunta es, ¿ya está en firme o apenas se lo van a notificar? Ahorita ya está notificado y ya está pagado, ¿verdad? Pero digamos que sí, ya ahorita ya está pagado. Pero cuando negaron el trámite, aún no se había notificado el crédito o la notificación, bueno, el requerimiento no se había notificado. Entonces, dijeron, en el sistema aparece un requerimiento y no te podemos hacer el trámite por eso. Se te va a notificar mañana o pasado mañana y tú lo tienes que pagar y posteriormente ya se te hará el trámite. Ok. ¿Podría ir a poner mi queja ante la Prodecon? Pues sí podría, aunque ahorita pues realmente no creo que cause algún efecto, porque primeramente pues ya pagó el crédito fiscal. Aquí lo que habría que hacer es llevarse esa copia del pago ahí al permiso de alcoholes y decir, ¿sabes qué? Pues mira, a través de un escrito yo presento esto y esto, y presento la copia del pago y ya con eso le deben dar realce al trámite del permiso de alcoholes. Ok, gracias. De nada. Aquí lo que les comentaba también hace rato, que si están facultados los notificadores para evaluar un domicilio, la respuesta es no. Definitivamente es un abuso. A mí me tocó un caso así, si solicitamos una inspección de domicilio y la verdad, la persona que hizo pasar, yo le dije, tú no tienes ningún derecho a poder entrar aquí en ese domicilio. Tu función es simplemente verificar las entrecalles y dónde se colinda, nada más. Es que aquí lo voy a hablar a mi supervisor, háblale y si quieres, pásamelo. Y ya, simplemente le dio punto final y se fue. Pero, tú no tienes ninguna injerencia en verificar porque ni el reglamento ni tú estás facultado para hacerlo. Es más, ni tu jefe también está facultado. Nada más que lo hacen dolosamente, ¿no? ¿Y por qué? Hay un motivo. El artículo 69. Entonces, discrecionalmente se quieren pasar por ese lado para ver si el contribuyente cuenta con la estructura para dar un servicio o vender bienes e informarlo a su superior y negarse a hacer la inspección de domicilio hasta que el contribuyente se apersone y demuestre lo contrario. Así de ese punto están. Y bueno, eso sería prácticamente lo que es el material. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches, Buenas noches. A mí me llegó una carta de invitación a la tesorería que querían ver mis pagos provisionales. Atendimos la carta y todo, pero después estas autoridades me mandaban mensajes que necesitaban más información.
más aparte ya después me pidieron los estados financieros, pero con un correo que era personal, no era correo de ahí de parte de la tesorería. La verdad, eso ya lo sentí yo como acoso, porque ya cada ratito me estaban hablando, y mándamelo, me lo mandas ahorita, mándame ahorita los estados financieros. ¿Eso lo pueden hacer? Lamentablemente en la práctica sí lo hacen, pero es totalmente incorrecto. Ahí lo que se hace es poner la queja con el superior, el que está el que lleva a cabo la revisión, y va a creer que esa persona ya no la va a volver a ver. Porque es un abuso el que hacen, estar atemorizando al contribuyente, ¿no? La verdad, lo que yo hice fue bloquearlo, bloqueé porque la verdad sentía una cosa, le digo, pues si ya le llevé todo, ¿qué más quiere? Y terminé por decirle, ¿sabe qué? Mándeme una notificación y por buzón tributario le contesto. Y lo bloqueé de plano, porque me estaba hablando de un teléfono que también no era de él. Sí. Sí, a mí me pasó algo parecido, nada más que yo sí me fui a personar y lo que solicité fue que esa persona estuviera con su jefe y le dije así, me llevé una grabación, pero no se dio cuenta. Yo grabé todo y le dije, mire lo que me estaba diciendo. Le grabé 2 llamadas y eso es algo incorrecto. Incluso hay una ley de servidores y que es un delito que estén atemorizando al contribuyente. Pues esa persona ya no la volvió a ver. Y la diligencia se atendió normal, se entregó toda la información, etcétera, y listo, ¿no? Pero sí nos fuimos a quejarnos personalmente. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. Pues bueno, mi estimado Cristian, ha sido un placer, ha sido un gusto, y bueno, este es muy agradecido por la invitación, y aquí estamos, ¿no? Dame un segundito, mi estimado, solamente para que se me inicie mi cámara. Sí. A ver. Listo, mi estimado, ya se inició ahora sí mi camarita. Un segundito. Vamos a compartir. Te digo, estas cositas de la tecnología, ya sabes qué bonitas son. Sí. Ahora sí, ahí ya se está compartiendo. La verdad, mi estimado Hugo, como siempre, un gusto poder coincidir contigo y que nos puedas estar apoyando en este tipo de ponencias, en donde de alguna u otra manera pues estamos compartiendo el conocimiento, sobre todo adquirido, no solamente por el estudio, que es muy importante, sino también el mismo adquirido a raíz de la práctica profesional, ¿no? En donde nosotros vemos que muchas cosas de las que vemos en los libros, pues en la práctica se realizan de una manera diferente, pero de alguna u otra manera, con el curso que nos acabas de dar el día de hoy, pues nos acabas de dar un buen norte de cómo podemos actuar ahora sí que vaya a los requerimientos que nos esté haciendo la autoridad, sobre todo en este caso de que nos esté imponiendo cualquier tipo de sanción. También en este caso, mi estimado, solamente quisiera agregar que recordemos que no existe solamente autoridad fiscalizadora como el Servicio de Administración Tributaria, sino que también existen otro tipo de autoridades fiscalizadoras, como por ejemplo el Seguro Social, el Infonavit, la Conagua, lo que son las finanzas de los estados, en este caso, por mencionar solamente algunos, ¿no? Y que en realidad el curso que nos acaba de impartir de hoy el contador Hugo Cejo, pues nos puede servir para todos estos supuestos que nos puedan dar con cualquiera de estas autoridades fiscalizadoras. La verdad, como siempre, es un gusto y un privilegio poder tener entre nosotros, mi estimado, compartiendo el conocimiento. Pero platícanos, mi estimado Hugo, nosotros sabemos que como siempre tienes una agenda muy ocupada y que desgraciadamente, pues, bro, sigue dando cursos y sigue dando de qué hablar. Platícanos, ¿cuáles los cursos que se vienen este mes para bro y dónde te podemos encontrar? Dinos. Pues, mi estimado, primeramente muy agradecido con tus palabras, muy agradecido con cada uno de ustedes porque aprendo también infinidad, ¿no?
Y bueno, nuestra capacitadora Bro, que bien conocen y algunos también, pues vamos a seguir dando cursos. Aproximadamente hemos dado como unos 80 cursos en 2 años. Y vamos a seguir permeando en ese sentido, incluso ver también más defensa fiscal, defensa en seguro social, defensa en Infonavit. Vamos a irnos mucho por la línea de la defensa al contribuyente, ¿no? Y es lo que nos ha dado bastantes resultados, ¿no? Y tenemos una página en Facebook, lo encuentran como Capacitadora Bro, VRO, y ahí estamos para lo que gusten. Muchísimas gracias, mi estimado. Al igual que también, pues agradecemos a toda la gente que el día de hoy se dio cita con nosotros para poder escuchar este interesante tema con el maestro Hugo Cejo. Y pues también casi para finalizar, pues los invitamos primero a que sigan también el resto de los cursos que vamos a tener en nuestra asociación. Recuerden que el día de mañana, en punto de las 12 del día, tenemos un curso con el maestro José Alfredo Zaragoza Buendía, en donde nos va a hablar de los errores frecuentes que tenemos en materia fiscal. Sale un tema muy interesante, un tema en realidad poco común, que no cualquiera se anima a abordar, y la verdad, el maestro José Alfredo Zaragoza Buendía nos va a apoyar con esta ponencia. Al igual que para aquellos que todavía no son miembros de nuestra asociación, pues los invitamos a formar parte de la misma, en donde nosotros, de alguna u otra manera, estamos queriendo hacer un cambio en lo que es el concepto de profesional colegiado. Ya no solamente decir que eres miembro de una asociación profesional, sino que a su vez también obtengas un verdadero beneficio, un verdadero apoyo de nosotros. ¿Sale? No solamente el decir, eres perteneciente a tal colegio, a tal asociación, sino que en realidad recibas algo a cambio y no simple y sencillamente una constancia que te acredito, que te avale como tal. Nosotros estamos ahora sí que haciendo lo posible desde nuestra trinchera, pues para poder cambiar este concepto, y pues los invitamos a formar parte de esta asociación en donde estamos ofreciendo grandes beneficios. ¿Sale? De antemano, para nosotros es todo un gusto y un privilegio contar con ustedes, contar con la participación del maestro Hugo Cejo, y nos estamos viendo el día de mañana. Les agradecemos mucho su tiempo y que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias, mi estimado Hugo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.